Magistrado Joaquín Bosch, magistrado de jueces y juezas para la democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer saludarle. Hola Jesús, buenos días. También Bueno, encantado de poder charlar contigo. hemos conectado porque el momento es urgente para el mundo, se está dando la espalda, pero hay que decir, es mi punto de vista y hay que denunciarlo de forma muy clara. Y eso que diciendo estas cosas a través de YouTube, pues puede penalizar el hecho de utilizar palabras como armas, como conflicto bélico, etcétera. Pero hay que decirlo porque lo que está ocurriendo no puede suponer la indiferencia del mundo. Y lo digo muy claramente. Yo condeno el terrorismo de Hamás en territorio israelí de este sábado. Esa matanza, no puede morir gente inocente, no puede ser asesinada, pero eso no puede dar pie a que se esté masacrando a población palestina inocente. Hay que perseguir a los terroristas, hay que detenerlos, hay que ponerlos ante la justicia. No se pueden matar moscas a cañonazos, que diría el otro. Es decir, lo ocurrido con el terrorismo de Hamás no puede dar pie a que Israel, con impunidad, bombardee a la población de Palestina, a los palestinos. Eso no puede ocurrir. Insisto, está la frase hecha hace mucho tiempo. No se pueden matar moscas a cañonazos. Y es una cuestión de derecho internacional. Y parece que se le está dando la espalda. Condena el terrorismo de Hamás, pero no impunidad e indiferencia ante los bombardeos masivos que están también alcanzando a población inocente, a familias enteras palestinos. Y por eso conectó con un juez para hablar del derecho internacional, porque el mundo no puede dar la espalda a esto que está ocurriendo. Magistrado. Efectivamente, en derecho está muy regulada la legítima defensa, pero esta debe suponer la voluntad de defenderse con actos defensivos. E históricamente, en el conflicto entre Israel y Palestina, se ha utilizado el hecho de que se cometan actos terroristas en territorio israelí para realizar respuestas de represalia que no tienen nada que ver con la defensa, que no son actos para defenderse, sino que son auténticas masacres que representan gravísimas violaciones de los derechos humanos contra menores, contra personas vulnerables, contra seres humanos que no tienen por qué sufrir la respuesta de un Estado con todo el potencial en armamento y en recursos logísticos que tiene. Y esta ha sido una constante en la historia del conflicto y solo hay que ver los datos objetivos de víctimas que se cuentan por miles entre los civiles del lado palestino y con cifras muy inferiores en el lado israelí. Porque lo dejamos claro, los dos condenamos el terrorismo de Hamas, pero los dos rechazamos que esto suponga la barra libre para bombardear a los palestinos en Gaza. Mi impresión es que la perspectiva correcta en este conflicto, como en otros, es no separar, como hace mucha gente en las películas, entre buenos y malos. Esto no es un problema de buenos y malos. Lo importante es determinar dónde está el bien y dónde está el mal. Y es evidente que es malo practicar actos de terrorismo, que es malo practicar actos de terrorismo de Estado, que es malo asesinar, torturar, secuestrar, discriminar a las personas por razones raciales o religiosos, confinarlas en espacios en los que no tienen ningún tipo de derecho, limitar gravemente la libertad. Todo eso está mal, lo haga quien lo haga. Y el filtro claro para determinar lo que está bien y lo que está mal son los derechos de las personas y en concreto los derechos humanos. Y por eso yo creo que en lugar de decir quién es el bueno y quién es el malo, hay que ver en ese territorio dónde se están vulnerando los derechos y claramente la respuesta a un ataque terrorista, si tiene repercusiones en gravísimos daños en vidas humanas contra la población civil, contra menores, contra personas vulnerables, es evidente que eso es malo, lo haga quien lo haga. ¿Se está vulnerando el derecho internacional ahora mismo en los bombardeos contra los palestinos? Ciertamente, determinar lo que está bien y lo que está mal, en lugar de identificar buenos y malos, no es suficiente para resolver el problema. Hay que analizar cuáles son las causas que explican todo lo que está ocurriendo en el conflicto entre Israel y Palestina, porque todo este problema no empezó la semana pasada, evidentemente. El problema tiene causas históricas muy profundas y se deben en gran parte al incumplimiento del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU. Estas resoluciones indican que deben poder coexistir el Estado de Israel y el Estado palestino
y para ello se deben adoptar las decisiones necesarias para ello. Pero Israel no ha cumplido estas resoluciones. Israel ocupó a partir de 1967 la Franja de Gaza y también Cisjordania, a pesar de todas las resoluciones internacionales que dicen que debe retirarse de estos territorios y que las fronteras de Israel no se corresponden con lo que se ha decidido en el ámbito del derecho internacional. Y más todavía, Jesús, yo te puedo contar mi impresión de cuando visité Israel y Palestina, porque más allá de las cuestiones políticas, hubo una cuestión que me impresionó. Sí, porque Israel, el juez Bosch estuvo allí, estuvo en la zona, ha visto lo que se vive allí, incluso lo que se malvive, que es mucho. efectivamente, y a mí lo que más me impresionó no fue una cuestión estrictamente jurídica, sino de pura racionalidad lógica. Israel no acepta cumplir las resoluciones internacionales para que haya un Estado palestino, pero tampoco considera dentro del Estado que gestiona que los palestinos sean ciudadanos reales del país, porque no pueden desplazarse libremente por el país, no tienen libertad para moverse, no pueden votar y decidir sobre los servicios generales que los afectan. Se les ha confinado en espacios en condiciones infrahumanas como la Franja de Gaza, donde en muy pocos metros cuadrados viven más de 1,5 millones de personas, como el muro de Cisjordania, que separa, divide a familias palestinas y ha sido declarado contrario al derecho internacional por el Tribunal de la Haya. Hay toda una serie de discriminaciones que la ONU ha calificado como apartheid, que no son propias de un Estado inclusivo donde respeta los derechos de los ciudadanos. Por tanto, si Israel considera que los palestinos no son ciudadanos de su Estado y por eso los está discriminando y vulnerando sus derechos, lo que debe hacer es reconocer que tengan su propio Estado. Pero no ocurre ni una cosa ni la otra y esto es evidente que es una gravísima contradicción. Y esto no significa, insisto, justificar los atentados terroristas del sábado pasado, esa matanza, por ejemplo, en esa rave en la cual los terroristas de Hamas reivindican, ¿no?, haber matado a esa gente que son jóvenes, también inocentes. Pero el hecho de perseguir a los terroristas no justifica tampoco que se tenga que masacrar a la población inocente, ni en un sitio ni en el otro. Porque yo le pregunto, ¿la comunidad internacional qué debe hacer en un caso como el que estamos viviendo estos días, ese bombardeo masivo e insistente contra la población en Gaza por parte de Israel? Mi rechazo hacia los actos terroristas de Hamas de estos días es absoluto. A partir de ahí debemos dar un paso más porque este conflicto lleva muchos años generando bastante sufrimiento y más allá de definir como terrorismo lo que pasó a partir del sábado pasado y más allá también de criticar las vulneraciones de derechos humanos que practica Israel y que se están recrudeciendo como respuesta a estos días, hay que ver cómo se resuelve el conflicto, porque si nos quedamos en eso, todo va a seguir de la misma manera que ha venido ocurriendo hasta ahora. Y para ello, efectivamente, la comunidad internacional debería forzar que se cumplan las resoluciones de derecho internacional. Lo que ocurre es que es evidente que la ONU no cuenta con instrumentos de presión suficientes para imponerlo y son las grandes potencias mundiales las que podrían forzar a las partes a ponerse de acuerdo. ¿De qué Y aquí, potencias hablamos? De Estados Unidos, me imagino. especialmente Estados Unidos tiene un papel muy importante porque es un país que históricamente ha prestado un apoyo fundamental a Israel y el que sería capaz de poder arbitrar una posible solución. Pero bueno, yo creo que cada ciudadano, cada ciudadana en su propio país lo que debe hacer es exigir a su propio gobierno, en este caso al gobierno de España, que realice actuaciones para parar todas las masacres que se están produciendo y para buscar una paz justa y respetuosa con los derechos del pueblo palestino. Pero claro, es difícil que haya paz mientras no hay justicia, mientras se te vulneran los derechos, mientras vives en condiciones infrahumanas, mientras sufres desde edificios sin apenas recursos, bombardeos y apenas puedes escapar porque estás una ratonera. En estas situaciones es muy difícil que se mantenga una paz justa, estable y duradera. Juez Bosch, conociendo como conoce la zona, conociendo el derecho internacional, con la ley en la mano, cuando estamos viendo, y parece que causa absoluta indiferencia por parte de los mandatarios internacionales,
que se dice por parte del gobierno de Israel, vamos a cortarles el agua, vamos a cortarles los alimentos, les vamos a cortar los suministros, la luz. Son animales y se anuncian y estamos viendo bombardeos continuos contra Gaza, donde hay población inocente también. Esto con la ley y el derecho internacional en la mano, ¿qué le dice? Actuar contra población civil, privándola de suministros y elementos esenciales para la vida, desde el agua, la electricidad, someterla a condiciones absolutamente contrarias a su dignidad y atacando su derecho a la vida de manera frontal, esto pueden ser actuaciones que representen crímenes de guerra, porque así lo dicen las convenciones internacionales en la materia. Hay que ver si todas estas amenazas se acaban concretando y en qué sentido. El problema es que, como denuncian numerosos organismos en materia de derechos humanos, Israel en las últimas décadas ha practicado la tortura, ha realizado asesinatos extrajudiciales sin ninguna justificación, ha vulnerado todo tipo de resoluciones que le imponían una serie de deberes que no han sido cumplidos. Y como no hay mecanismos coercitivos en el derecho internacional para parar estas actuaciones, va a ser muy difícil que todo esto se pueda frenar si los principales actores de la comunidad internacional, los dirigentes de los principales países, no realizan un esfuerzo de intervención. A mí lo que me parece tremendo es que en el ámbito de la comunidad internacional se diga que Israel tiene derecho a defenderse, lo cual me parece correcto, pero alienten como elemento de defensa la masacre de civiles inocentes. Creo que será una grave irresponsabilidad de los principales dirigentes mundiales que, pudiendo frenar el gravísimo coste en vidas humanas que se puede producir, no lo hagan bajo el pretexto de la defensa. Mira, Jesús, una regla general muy habitual es que a lo largo de la historia todos los ataques se han hecho en nombre de la defensa. Nadie dice que ataca porque quiere atacar. Siempre hay alguna justificación. Hitler inició la Segunda Guerra Mundial diciendo que tenía que defenderse de Polonia. Y así en todos los casos conocidos. Todos los que atacan dicen que se defienden. Pero hay que determinar si hay un elemento defensivo real y proporcionado. Y a mí me parece que bombardear ciudades masivamente donde hay civiles, dejarlas sin suministros básicos, bloquearla sin ninguna capacidad de poder sobrevivir con dinero a estas situaciones, esto no son actuaciones defensivas, van mucho más allá y los dirigentes mundiales que hablan del derecho a la defensa deberían matizar y controlar mejor cómo está respondiendo Israel al acto terrorista de Hamas. No se pueden matar moscas a cañonazos. Si hay un acto terrorista, como lo hubo, hay que detener a los terroristas y ponerlos ante la justicia. Eso no da pie o barra libre a bombardear y que caiga población civil. Hay grupos terroristas en el mundo que los ha habido y eso no ha supuesto bombardear todo el territorio en el que estaban los terroristas. Si no, imagínense lo que hubiera sido esto. Porque además el juez Bosch ha estado en ese territorio, le llamó la atención, y hay que decírselo a quien no lo conozca, la cantidad de menores que viven en los territorios palestinos. Gente inocente, niños. Bueno, en la franja de Gaza son algo más de 1,5 millones de habitantes y cerca de la mitad son niños y niñas, que viven además en condiciones indignas, con un bloqueo desde hace años por tierra, mar y aire, y sin capacidad de poder circular por el país, de poder acceder a servicios esenciales que no están garantizados en la franja y no se puede salir de ella a causa del bloqueo. Pero vamos, doy un paso más allá porque yo creo que mucha gente no conoce lo que es aquel territorio conjunto que es Israel y Palestina. Aquello que genera la atención de todo el mundo tiene una extensión parecida a la de la provincia de Badajoz en su conjunto. Y en ese terreno hay confinados cientos de miles de palestinos en áreas de las que no pueden moverse y en ese terreno pequeño se está moviendo todo tipo de actuaciones militares, bombardeos, cohetes, misiles, actuaciones armadas de todo tipo. Insisto, en un espacio similar al de la provincia de Badajoz. Para aquello realmente es un tremendo infierno que está llevando a dinámicas propias de la ley de la selva y en la ley de la selva y sabemos qué es lo que ocurre, que siempre gana el más fuerte porque no hay derecho a decisiones justas. Por eso precisamente yo siempre reivindico el papel del derecho.
Incluso cuando algunos nos llaman buenistas, ¿no? A los que decimos que el derecho debe regular la convivencia. Y si no funciona, necesitamos más derecho y que se imponga ese derecho a la fuerza si es necesario. Pero un derecho a partir de soluciones justas. Porque decir que Palestina tiene derecho a defenderse también con actos terroristas, matando inocentes, secuestrando o violando, a mí no solo es que me parece una barbaridad, que también es contrario a los derechos humanos. Es que además esto no es ninguna solución real, porque argumentar que Palestina puede defenderse utilizando la fuerza bruta sin ningún tipo de filtro ni control, porque no es lo mismo defenderse cuando entra un tanque en tu población que lanzar un ataque terrorista como el que ha lanzado Hamas. Pero es que esto no puede llevar a ningún sitio, porque si renuncias al derecho y vas a ver quién tiene más fuerza bruta, es evidente que en un contexto como el de allá es Israel quien tiene más fuerza bruta, quien tiene más capacidad armamentística, quien tiene aliados que puede permitirle realizar represalias también de tipo brutal como las que estamos viendo. Del mismo modo que hay que decir que Hamas no es todo Palestina, es decir, Hamas no son todos los palestinos. Hamas es un grupo terrorista que está allí, pero que Palestina tiene su autoridad palestina. Y Israel tampoco es solo el sionismo más radical. Sí, pero sí que es cierto que Israel sí que es, el gobierno de Israel sí que es el que está mandando a ese ejército a Claro, bombardear. claro. Pero tanto en Israel como fuera de Israel hay muchos judíos con una visión más secularista, más laica, que defienden fórmulas de convivencia, que defienden los dos estados, del mismo modo que en Palestina hay sectores que buscan espacios digamos, de conciliación y de soluciones constructivas al conflicto. Sí, Lo sí, no, peor sí, en yo lo esto, que digo, yo evidentemente no meto aquí a todos los judíos, ni sí, muchísimo menos, pero sí creo que es importante a la hora de explicar a la gente, decirle que jamás no son todos los palestinos, es un grupo terrorista que está allí, que Palestina, los palestinos tienen su autoridad palestina y que el gobierno de Israel sí que ha ordenado a su ejército, pues de esta forma tan abusiva, bombardear de manera continua territorio donde hay gente inocente después de los actos terroristas de Hamas, pero es que están pagando justos por pecadores en los territorios palestinos. Es lo que un poco intentaba explicar. Yo, por supuesto, que no meto en todo el mismo saco a todos los judíos ni a todos los israelíes siquiera, pero sí que hay un mandato del gobierno de Israel y dando la espalda o con la indiferencia o apoyo de potencias internacionales para unos bombardeos absolutamente abusivos y continuos que tienen poco precedente. de Si hecho es que lo aquí tienen. si nos fijamos, el choque brutal se está produciendo entre el sionismo más intolerante y el islamismo más radical. Es muy difícil que de ahí pueda salir alguna solución verdadera, porque sectores de ese sionismo radical lo que pretendían esencialmente es que desaparecieran los palestinos. Y sectores de Hamas lo que querrían es que desapareciera Israel y niegan ningún derecho de Israel a tener un Estado allí. Entonces, gente que niega el derecho ajeno a existir, pues es evidente que nunca van a poder entenderse. Por ello, yo creo que la comunidad internacional tendría que reforzar a los sectores de Palestina y de Israel que buscan otro tipo de soluciones, porque el conflicto ya lleva muchas décadas y no solo es que nos ha reducido, incluso como estamos viendo, se ha radicalizado. Ujú. Otra cuestión, porque el juez Bosch conoce la zona e insisto, cuando se habla de apartheid en el territorio, ¿de qué estamos hablando? Porque entre otras cosas hay un muro, ¿no? Tenemos también en los territorios palestinos ese muro, el que también creo que es bueno explicar. Bueno, es un muro enorme que limita una parte del territorio palestino de Cisjordania, que en su momento dividió poblaciones palestinas y que están muy cerca, pero que ya no pueden comunicarse entre ellas, que está complementado con toda una serie de asentamientos progresivos de colonos israelíes en el espacio palestino de Cisjordania, con carreteras en las que solamente pueden circular israelíes y otras en las que solo pueden circular palestinos. Y esto se complementa con el otro territorio palestino, que es la Franja de Gaza, que estaba, como sabemos, jalonada por toda una serie de alambradas y con bloqueos por tierra, mar y aire. Claro, son situaciones de apartheid, según indica la ONU, porque está una parte de la población de un país está confinada a unos territorios
con la imposibilidad o enormes dificultades para poder salir. Tienen menos derechos que otras personas del otro estado. No tienen libertad para moverse, no tienen libertad para votar en decisiones que les afectan en su conjunto. Además, se trata de situaciones en las que hay unas limitaciones de derechos en todos los ámbitos de su vida diaria. Y no olvidemos que esto coincide con razones de tipo racial y religioso también, con lo cual, en su conjunto, de hecho, los analistas sobre la situación de apartheid en Palestina la comparan con la que existió en Sudáfrica o en algunos territorios de Estados Unidos en su momento. Es curioso lo que hay, que es bueno conocer, porque además estamos en un tiempo que creo que es bueno abordarlo técnicamente, jurídicamente, con el derecho internacional, con los derechos humanos, porque políticamente, incluso en España, todo se utiliza, todo se enreda, y ya parece que por el hecho de que condenes claramente el terrorismo de Hamás, pero que digas que eso no da pie a que Israel masacre a la población inocente en los territorios palestinos, ya te acusan o de equidistante o de que apoyas a los terroristas, y algunos se quedan tan anchos para intentar confundir y manipular a la gente e intentar ponerte del lado de quien no estás, ¿no? Así está la política también, y así está la manipulación en no pocos medios, que da bastante asco. Con lo cual siempre es bueno, creo yo, tratar esto con el mayor sentido común y con el derecho internacional y los derechos humanos en la mano. Así lo veo, y estamos en tiempos cada vez más complicados para explicar esto, ¿no? Ya digo que también aquí en YouTube, bueno, hay determinadas palabras que si las utilizas, pues penaliza, por así decirlo, sí. Pero bueno, por eso animamos a la gente a que se una al canal, por lo menos para poder hablar de estas cosas, ¿no? Es cierto que entrevistas como esta probablemente se posicionan peor o se monetizan peor, lo que sea, pero estas cosas hay que hablarlas porque lo que está ocurriendo con los palestinos no puede suponer la indiferencia del resto del planeta, porque se están vulnerando claramente los derechos humanos y no podemos mirar hacia otra parte. Bueno, yo incluso añadiría algo más a lo que con toda la razón acabas de decir, Jesús. Es que quienes dicen que una vez se condena al terrorismo de Hamás ya no se puede explicar nada ni se puede contextualizar las dificultades de la situación, si nos fijamos, son los mismos que nunca han levantado la voz ni han dicho nada contra las graves violaciones de derechos humanos que han sufrido en todos estos años los palestinos, los que nunca han pedido que se cumpla el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, y claro, lo que pretenden es que solo se hable del acto terrorista de Hamás, pero que no se diga nada más para que todo siga igual. Y es evidente que, bueno, hay gente en Israel y fuera de Israel que quiere que todo siga igual, pero me parece que con toda la razón muchísimas personas creemos en los derechos humanos, pensamos que hay una discriminación gravísima del pueblo palestino que es tratado como extranjero en el territorio en el que han vivido siempre. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos son extranjeros en su propia tierra sin apenas derechos, y a mí me parece que, bueno, puede haber gente que no sé de manera legítima no considere que esas discriminaciones deben mantenerse, pero me parece muy lógico que quienes creemos en los derechos de las personas, pues además de condenar los actos terroristas de Hamás, pues también pidamos soluciones para que esto se arregle alguna vez. Juez Vox, magistrado, jueces y juezas para la democracia, que conoce el territorio, que ha estado allí en Oriente Próximo y que nos ha ayudado a comprender más lo que está pasando, y ojalá que la comunidad internacional pare esto, porque los intereses armamentísticos, económicos, geopolíticos no pueden dar pie a matanzas como la que se están produciendo ahora mismo en Oriente Próximo. Gracias, magistrado, muchísimas gracias. Encantado, Jesús. Como siempre, es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias.